Buenos días, jóvenes. Ya. Buen día, niños. ¿Me escuchan o no? ¿Alguien puede manifestar si me escuchan? Buenos días, profe. Sí, sí se escucha. Ya. Bien. ¿Están viendo un PowerPoint? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, si recuerdan lo último que hicimos, que tiene que ver con esto y las variaciones que pueden ocurrir en el espacio presupuestal, dado cambio en los precios de los bienes o en la renta monetaria, dicho espacio va a cambiar en términos contrarios a la variación de precios y en términos directos respecto de la variación del ingreso. Si el ingreso aumenta, el espacio presupuestal aumenta. Si el ingreso disminuye, el espacio, ceteris paribus lo demás, el espacio presupuestal disminuye. Por otra parte, si el precio de un bien baja, la cantidad máxima que se puede comprar de ese bien aumenta, por tanto el espacio presupuestal aumenta y viceversa. ¿Hay dudas, niños? No, profesor, todo bien. Bien, entonces, ¿qué nos resta ahora? Me voy a parar a apagar la luz. Espérenme un cachito. Ya. ¿Qué nos resta ahora? Bueno, tratar de encontrar cuál es la situación óptima de un consumidor, dado que tiene por objetivo maximizar su utilidad, que le reporta el consumo de los bienes y servicios, frente o restringido o limitado, como lo quiera decir, por su función de presupuesto o de ingreso.
Lo primero que vamos a hacer es resolver intuitivamente esta situación y es la lámina que sigue. Si observan este gráfico, ahí hemos asignado 5 puntos. A, B, C, D, O. Y entonces la pregunta que cae de madura es, ¿cuál cree usted que es el óptimo y por qué? No obstante, no me dé una respuesta única. Les pido que me vayan analizando alternadamente los puntos A, B, C, D. Escucho. Supongan entonces una unidad consumidora que tiene un mapa de curvas de indiferencia dada por las 3 funciones convexas vistas desde el origen en negro. La restricción presupuestaria o su recta de ingreso o su ingreso, como lo quiera llamar, es la línea roja. ¿Cuál será entonces, según su juicio, el óptimo del consumidor? ¿Y por qué? Pero analíceme todos los puntos. ¿Por qué no podría ser A? Porque no es factible. ¿Por qué no es factible? ¿Está fuera del espacio presupuestal? Y eso Sí. significa que aun cuando el tipo quisiera, el tipo deseara situarse consumiendo la canasta asignada por A, es decir, una cierta cantidad de I y sub A, por ejemplo, y una cierta cantidad de X y X sub A, hoy día el hombre o la mujer dispone del presupuesto que le permitiría dicha acción. No. No. Bien, si bien es un punto que podría ser candidato a óptimo no restringido, obviamente está fuera del espacio de soluciones factibles para el consumidor. Por tanto, se descarta. ¿Por qué no D de dedo? Ese punto es factible, No, tampoco es factible porque le Sí. sobrarían recursos. es factible, pero Sí. obviamente estaría maximizando la utilidad, que es su deseo, dada la renta disponible en ese minuto. No. No. Obviamente, si bien es un punto factible, es subóptimo, dado que no está asignando la totalidad del presupuesto, la renta o el ingreso de la cual dispone para la satisfacción de necesidades, provista por el consumo de bienes y servicios. ¿Hay dudas? Niños, No, profesor, ¿aló? no hay dudas. Ya. ¿Puede ser el punto B candidato a óptimo? Sí, Sí. Sí, pero ciertamente en este caso en particular no lo es. ¿Producto de qué? ¿Debido a qué estoy diciendo? Porque existe otra canasta. Bueno, hay una canasta que le proveería de mayor satisfacción. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Si observan, en este caso, si bien el individuo destina toda su renta, todo su presupuesto a la adquisición de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades y todo lo que ya hemos visto, obviamente lo que está ocurriendo, dada la forma de las curvas de indiferencia, es que el tipo está asignando muy mal su presupuesto, no sé si muy mal, soy un poquito exagerado, está asignando mal su presupuesto. ¿Qué debiera hacer en particular este hombre o esta mujer? No es que sea machista, pero ya 38 años haciendo clase, entonces uno está acostumbrado a hablar en lo clásico. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Deslizarse por la línea de presupuesto
hacia la derecha. Recuerden, ¿cuántas son las curvas de indiferencia? Aquí yo solo grafiqué 3, pero ¿cuántas son? Recuerden una de las propiedades que decía que son densas. ¿Qué significaba eso? Que por cada punto del espacio había una función de presupuesto, una curva de indiferencia que estaba pasando. Por lo tanto, en la medida que se mueva hacia la derecha, habrá otra curva de indiferencia, por ahí, por ejemplo, en la cual, si bien no es óptimo, al desplazarse hacia la derecha se observan la curva que grafiqué en rojo ahora, está más alejada del origen. Por lo tanto, el nivel de satisfacción que ésta provee será mayor o menor que la original. Mayor. Mayor. ¿Qué tiene que hacer? En este caso, dejar de consumir de Y para consumir una mayor cantidad de X y su utilidad irá aumentando. De manera análoga, podemos interpretar el punto C. ¿Por qué no puede ser óptimo? Porque ocurre lo mismo que en B. Ocurre algo equivalente a B, pero justamente en contrario en este caso, en el sentido de que el individuo está asignando mal su presupuesto y lo que tiene que hacer es desplazarse hacia la izquierda, ascendiendo por la recta de presupuesto. ¿Y esto qué significa? Que debe dejar de consumir una cierta cantidad de X para incrementar el consumo de Y. Indudablemente su utilidad habrá de aumentar. ¿Hay dudas? Profe, yo sí tengo una duda. Dígame. O sea, es con respecto al movimiento óptimo paretiano. Sí, claro. ¿Se daría desde el punto B a O o solamente dentro de la misma curva de indiferencia? No, po. Si te movieras por la misma curva de indiferencia, te vas a mover por aquí. Y vas a seguir estando en un punto, vas a pasar de un punto factible y candidato a óptimo a un punto factible pero subóptimo. Lo que tienes que hacer es moverte por la recta de presupuesto, aquí. Y en tal evento, tu utilidad ha de ir aumentando. Eso significa que debes dejar de consumir, en ese caso en el punto B que me estás preguntando, tienes que dejar de consumir de Y y consumir esos pesos que vaya a liberar por comprar menor cantidad del bien Y, los tienes que destinar a incrementar el consumo del bien X. Y eso te va a proveer de mayor satisfacción. Análogo la interpretación cuando vamos desde C hacia la izquierda, ascendiendo por la recta de presupuesto. Ojo, eso que estoy diciendo ascendiendo por la recta de presupuesto es una cuestión en abstracto. Lo que usted tiene que hacer es reasignar el gasto. Eso es lo relevante. ¿Hay dudas? Niños, jóvenes, No, profe. ya. ¿Y cuál es el óptimo entonces? Sería el punto O. ¿El punto cuánto? El punto O, O. ¿Por qué? porque se podría decir que es más equitativo. No, esa es la típica respuesta que se pretende dar, pero es incorrecta. ¿Por qué? Que el punto donde maximiza su utilidad. Bueno, dada la restricción de presupuesto a la cual está sometido, su limitación de ingreso, el más alto nivel de satisfacción al cual puede acceder quedaría, en este caso, representado por U3, le voy a poner. ¿Y por qué? Porque la forma de la curva de indiferencia y dada la recta de presupuesto, si se dan cuenta, este es el punto más alejado al cual el tipo puede aspirar y en tal evento maximiza su satisfacción, dada su limitación de presupuesto, dada su restricción de ingreso. ¿Por qué uno tiende a pensar que es lo más equitativo? Porque más o menos lo que se consumiría de X y lo que se consumiría de Y, más o menos,
son bastante próximos. No. Nunca olviden, la forma de las curvas de indiferencia tiene que ver con los gustos y preferencias de cada uno de nosotros. Si tuviéramos un individuo en el cual consume de los dos bienes, X e Y, los mismos dos bienes, pero ciertamente le provee mayor satisfacción el bien Y que el bien X, las curvas de indiferencia serían bastante... Me quedaron re mal, a ver, déjenme ver si las puedo borrar. Las curvas de indiferencia serían bastante sesgadas hacia el consumo de Y. Serían bastante verticales. ¿Me entienden? Por el contrario, si el hombre consume de los dos, X e Y, pero si privilegia el X por sobre el Y, las curvas serían bastante horizontales. Lo que ocurre aquí es que no es ni lo uno ni lo otro en el monito que yo tenía puesto. Pero no es porque sea el punto que más o menos es más equitativo el consumo, no. Tiene que ver con la forma que éstas tienen y que eso queda explicado y representado por los gustos y preferencias. Si se dan cuenta, en este caso, ese individuo, el del mono original, más o menos, le gustan indistintamente el bien X y el bien Y. A diferencia del mono que yo hice a mano, en el cual el primer set de curvas, hay una preferencia por Y, y en el otro hay una preferencia por X, en estas de aquí abajo. O una predilección, si bien se consume de los dos, se consume o se sesga el consumo hacia uno de ellos. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, No, profe. ¿seguros? Ah, ya entendí esto. Bien, lo de la gomita. Profe, entonces en ese caso, ¿cuál sería el mayor nivel de satisfacción en ese gráfico? Obvio. Que no entiendo. Ya, pero ahora miren el mono de nuevo. Fíjense que en ese punto O ocurre algo notable. ¿Qué es lo que es? En ese punto O ocurre algo notable. ¿Qué es lo que es? Geométricamente le estoy preguntando. Un análisis intuitivo. ¡Aló! Un punto de intersección. No, ahí no hay una intersección. ¿Es tangencial? Aquí en el punto C tú tienes una intersección. Perdón, eso es tangencial. Que es me distinto. ¿Hay dudas? Si observan en ese punto O, las funciones cómo son entre sí en ese punto y solo en ese punto. Jóvenes, ¿cómo son? Geométricamente, ¿cómo son las funciones en ese punto? ¿Simétricas, iguales? No. Son iguales, Parciales. pero ¿qué es lo que es igual en ese punto? Geometría básica, cabro. Se la pongo más fácil. ¿Cómo es la recta de presupuesto respecto de la curva de indiferencia en ese punto? ¿Qué está ocurriendo? Cabros, matemáticas básicas. Geometría básica. El consumo del bien X. No, si no tiene que ver con el consumo, ya lo dije, no tiene que ver con el consumo. Cuánto consume de uno u de otro va a depender del sesgo en las curvas de indiferencia, su gusto.
Matemáticamente, geométricamente, ¿qué está ocurriendo en ese punto? Jóvenes, ¿cómo es la recta de presupuesto respecto a la curva de indiferencia en ese punto? ¿Qué está ocurriendo allí? Impresionante, niños, díganme qué es lo que está pasando ahí. Cabros, geometría básica. ¿Cómo son? ¿O cómo es la recta de presupuesto a la curva de indiferencia en ese punto? Lineal. ¿Cómo lineal? Geometría básica, niños. Me embromo, no puede ser. Jóvenes, o me dan la tontera y voy a terminar la clase aquí. ¿Cómo son las funciones en ese punto? Es que profe, ya le dijeron tangencial, pero no No sé lo si será eso. dijeron. Tangentes. Las funciones o la recta de presupuesto es tangente. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué significa aquello? Que cómo es la pendiente de las dos funciones en ese punto. Igual. Igual. Y es lo que tenemos escrito aquí. Recuerde, esto es menos de IA de X, la pendiente, el recíproco de la pendiente de la curva de indiferencia. Esto es menos de IA de X de la recta de presupuesto. Y en ese punto en particular, en el punto, ¿cómo son la pendiente de la curva de indiferencia con la pendiente de la recta de presupuesto? Iguales. ¿Qué significa eso? Esto. Recuerden que entonces la tasa marginal de sustitución subjetiva es igual a la tasa marginal de sustitución en el mercado, en donde esto es la relación de utilidades marginales. El numerador es la utilidad marginal de X, que lo vimos el otro día. El denominador, utilidad marginal de Y. Es igual a la tasa marginal de sustitución en el mercado. ¿Qué es lo que es eso? La tasa marginal de sustitución en el mercado no es otra cosa que la relación de precios. PX sobre PY. Listo. Esa es la condición de optimalidad. Cuando se cumpla esa condición, estaremos en el óptimo. Podemos asegurar que la persona está maximizando su satisfacción o utilidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Déjenme borrar. El objetivo, entonces, reitero, es maximizar la utilidad y está sujeto o restringido a su restricción de presupuesto, valga la redundancia. La utilidad, recuerden, es una función, dado que estamos en un mundo de dos bienes, que depende de X y de Y. ¿Qué es lo que hacíamos? Tratábamos de encontrar aquel punto que nos permitiera dar cuenta de la pendiente en un punto y en cualquier punto de la recta de la función de indiferencia. Eso fue lo que hicimos y llegamos a que la pendiente era menos la pendiente de ida de X, ¿eh? Por lo tanto, el signo menos pásamelo para el otro lado. Eso es igual, esto implica
que el DI a dx o el delta I a delta X es igual a menos utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Lo que está dentro del corchete es la tasa o relación marginal de sustitución subjetiva de X por Y. Y por otra parte, de la restricción de presupuesto, recuerden que la restricción de presupuesto es esta, con Px, Pi y el ingreso constante. Por lo tanto, si usted despeja, le queda que Y era igual a menos Px sobre Pi por X más el ingreso partido por Pi. Este es el término libre, que es el intercepto en el eje Y. ¿Y cuál es la pendiente? Esto. Menos Px partido por Pi. Y sin el signo, la relación de precios es la tasa marginal de sustitución en el mercado de X por Y. Y se igualaron en el punto óptimo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Yo, profe. Dígame. Una. O sea, pero es con el gráfico anterior, sí. La clase pasada nosotros vimos que la forma de ese gráfico correspondía a un bien complementario. No, yo no he dicho eso. Sí, nos mostró No, 6 tipos de gráficos. No se Sí. confunda. No, Pero usted nos mostró 6 tipos de gráficos. no entendiste Sí, nada. profe. No entendiste nada. Entonces explíquenlo. Explíqueme lo que es distinto, ponga bien el pronombre. La que tiene la duda Explíquemelo, profe. no son los compañeros. Ya. Ya. Lo que yo te Ya, profe. expliqué a ti y a todos es que había que tener cuidado con la forma de las curvas de indiferencia. Si fuese lineal, son perfectos sustitutos. Si fuese cóncava, eran dos males, ¿se acuerdan? Siempre miramos del origen, ¿ah? Por lo tanto, no tengo que empezar a decir cóncava vista desde el origen. Siempre un mono yo lo voy a mirar. Siempre un mono yo lo voy a mirar de acá, de abajo. Y esa la veo convexa. Si fuesen males, sería cóncava, ¿se acuerda? Si fuesen perfecto sustituto, sería lineal. La curva de indiferencia estoy hablando. Si fuese en ángulo recto, perfectos complementos. ¿Me siguen? Sí. Ya. Y como les dije, si miran estas, no puedo borrar lo rojo, si miran estas curvas, como son hipérbolas equiláteras, asintóticas a los ejes, significa que si bien yo me puedo mover de aquí, del punto H al punto A, ¿puedo sustituir uno por otro? Sí, pero como no cortan a los ejes, excepto en el infinito, significa que los bienes que por definición, y ahí lo estoy viendo, son sustitutos, son también complementarios, que es distinto. Yo no puedo consumir solo uno, me gusta el café y el azúcar, tomo café con azúcar, por ejemplo. No puedo consumir café solo o azúcar sola. Café con azúcar. ¿Puedo sustituir? Tomar más café y echarle menos cucharaditas de azúcar, perfecto. Pero estoy consumiendo los dos en forma simultánea. Ergo, los bienes son, a la vez de sustitutos, también complementarios. Que es distinto lo que yo dije a lo que usted entendió. ¿Hay dudas? No te Profe, le dije lo mismo. No me pero, dijiste profe, lo le dije mismo. lo No me mismo. dijiste lo mismo. Pero bueno, ya volviendo a la pregunta. Pero Ya, profe, ahí te yo lo tenía estoy una pregunta. respondiendo. No, sí, pues, pero es que eso fue Entonces, el preámbulo. Resulta que la forma de calcular el óptimo es la misma para todos los tipos de curva. no, O ahí va en el camino. Ah, no, ya. no. Les dije que no también. ¿Viniste a la clase anterior? Sí, se venía a todos. Ya, entonces hay algo que no entendiste. Solo se encuentra el óptimo de esta forma en este caso.
En cualquier otro caso es distinto. Ya, profe. Solo en este caso. Si se tratara de bienes perfectos sustitutos, solución esquina. Si se tratara de dos males, solución esquina. Si se tratara de bienes complementarios, no hay nada que pensar. Los voy a consumir siempre en la misma proporción. Una taza de café, perdón, 2 cucharadas de café, 1 cucharada de azúcar. Si me quiero tomar 2 cafés, 4 cucharadas de café, digo, 2 cucharadas de azúcar. Siempre en la misma proporción. 1:2, 1:2, 1:2, 1:2. Ahí se optimiza de otra forma. Solo cuando ocurra esto, se ocupa lo que estoy mostrando. Solo en este caso. Bien. Esa es la demostración intuitiva. Que si bien, si se dan cuenta aquí estoy pensando en una cuestión matemática, igualé las pendientes. Eso es una cuestión, reitero, matemática. No obstante, usted esto mismo lo puede escriturar de otra manera. Esto. Y decir lo siguiente. Entonces, la condición de optimalidad dice que la utilidad marginal de X partido por Px tiene que ser igual a la utilidad marginal de Y partido por Pi. Y esto tiene una interpretación económica. A diferencia de esto que es solo matemática o geometría. Lo que me está diciendo esta expresión que puse a mano es que la relación de utilidad marginal a precio tiene que ser exactamente la misma para todos los bienes que el individuo consume. Cuidado con interpretar. No estoy diciendo que las utilidades marginales son iguales. No estoy diciendo que los precios son iguales. ¿Pueden serlo? Sí. ¿Deben serlo? No. Recuerde la diferencia entre lo positivo y lo normativo. ¿Pueden ser iguales los precios? Sí. ¿Pueden ser iguales las utilidades marginales? Obvio. ¿Deben ser? No. Por ejemplo, la última unidad que consumí de X me reportó 64 útiles de satisfacción según yo y me costó 16 pesos. Pero también consumo un bien Y que vale 2 pesos. Y la última unidad que consumí de él me proporcionó 8 útiles de satisfacción. ¿Son iguales las utilidades marginales? No, una 64 y la otra 8. ¿Son iguales los precios? No. ¿Están en la misma proporción? Sí. El último peso gastado en X me proporcionó 4 útiles de satisfacción. Y el último peso gastado en Y, de los 2 pesos de la última unidad, suponiendo comportamiento lineal, me proporcionó 4 útiles de satisfacción. ¿Se cumple? Sí. ¿Son iguales? No. Los cocientes sí, pero ¿son iguales o utilidades marginales o precios? No. ¿Pueden serlo? Sí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Entonces, profe, siempre se tiene que cumplir esa proporción. Sí, po. Que es una cuestión etérea, abstracta, y que no nos damos cuenta, pues en nuestro modelo mental está implícito la forma o el modelo decisional. No nos damos cuenta, pero esto es lo que está pasando. ¿Hay dudas? Dígame. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Nos quedan 5 minutos. No, profe. Ya.
Lo que voy a hacer tiene que ver con una extensión del método clásico de optimización, pero es bueno que lo conozcan porque ya han tenido varios cálculos. No olviden lo que decíamos en la página anterior. El objetivo del individuo, la función objetivo, es maximizar la utilidad, que es una función el objetivo, la función objetivo es maximizar la utilidad, que es una función que depende del consumo de X y de Y. Y usted está limitado, está restringido, está sujeto a la restricción de presupuesto, que le dice Px por X más Pi por Y es igual al ingreso. Y el ingreso es conocido, entonces le voy a poner I sub 0, para denotar que es conocido. Los precios de los bienes son constantes. Y además en este modelo de optimización se debe cumplir que X, Y sean estrictamente mayores que 0. Si quiere ponemos la condición de borde ya, el igual. Definido 0 positivo, eso es lo que estoy diciendo. No puedo consumir menos 7 tazas de leche, no puedo consumir menos 2 pares de zapatos. A lo menos consumiré 0, si están dentro de los bienes que yo no consumo. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, lo que ocurre es que para optimización de esta forma se ocupa el método de Lagrange. Que es una extensión, reitero, al método clásico de optimización. Y se ocupa siempre y cuando las restricciones sean de esta forma, de tipo igual. ¿Qué significa eso? Que siempre el recurso, que en este caso es el ingreso, se debe ocupar a plenitud. Se debe gastar toda la plata, si eso es lo que estoy diciendo. Y entonces lo que hacemos es construir una función auxiliar que se conoce con el nombre de lagrangiano. Esto es una L y que dependerá de cada una de las variables de decisión, que es lo que hay que determinar en este problema, en este modelo matemático, la cantidad consumida de X y de Y. Y eso será igual, así se construye el lagrangiano. El lagrangiano es igual a la función objetivo menos, y así lo expreso yo, hay gente que le pone más, yo lo hago con menos, les voy a explicar al tiro el porqué, menos lambda, factor de Px por X, más Pi por Y, menos el ingreso. Esta es la restricción propiamente tal, y esto es la cota, el dato, la disposición de presupuesto. Esta es la función objetivo. Y lambda representa el multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Ojo, esto es genérico, ¿ah? Así se construye siempre el lagrangiano. Se nos va a terminar, así que seguimos a la vuelta. En este caso en particular le vamos a encontrar una interpretación al multiplicador de Lagrange, pero es para este problema, no para otro. Ahora, ¿qué es lo que representa el multiplicador? En términos genéricos se los voy a explicar a la vuelta. Ya se nos va. Nos vemos. ¿Qué pasó que no se cortó?